Gracias. Y los invito, mis queridos hermanos, para que abran sus Biblias en el capítulo 7 de Deuteronomio, comenzando en el versículo 6, y le vamos a dar lectura hasta el 11. Gloria a Dios, bendito es nuestro Santo Padre. Gloria al que vive por siempre. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí, mis queridos hermanos? Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee honrando al Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Y a la letra dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Mas de todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Versículo 8. Si por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gracias, Padre. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Amén. Que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Versículo 11 y último. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Entramos en oración. Padre Santo, te pedimos que uses este siervo, Padre, que sea un instrumento útil para llevar tu palabra viva y verdadera, Señor, y todos los que se dan cita aquí presentes, para que puedan ellos ver con claridad, con ese velo quitado, Señor, para que puedan entender esta hermosa palabra viva y verdadera. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, es un privilegio, un honor estar aquí llevando la palabra del Señor, y me gozo con esta hermosa palabra. Espero llevar a cabo el objetivo de Dios, porque hay tanta información en mi cabeza que quisiera inyectarla toda a la misma vez, pero es imposible. Espero que tengan paciencia. Me conocen algunos, me gusta ir en muchos lugares de la palabra, pero es necesaria. El tema es la fidelidad de Dios. La hermana decía hace un momento, hace 20 años, recordaba ella, ¿verdad? Y se reafirma en la palabra la fidelidad de Dios. Necesitamos conocer la doctrina de Jesucristo, tener una base sólida, que es la roca, que es Jesucristo, y que no podamos nosotros ser movidos por ninguna peste, por ningún torrente, por nada. Para eso nosotros debemos de entender con toda claridad esta palabra del Señor. Le comentaba a mi familia, comienzo a leer la palabra del Señor y me emociona y empiezo a navegar en ella. Y es como un horizonte. Llegas a ese horizonte y hay otro. Y hay otro. Y nunca llegas. Pero lo que te das cuenta es la grandeza del Señor. Es la grandeza del Señor. Qué tan vasto es todo lo que se ve. Es una insignificancia de su gran poder. Es maravilloso. Debemos de entender esta fidelidad que Dios nos da.
Para eso me tomé la libertad para traer alguna definición de fidelidad, que dice: firmeza y constancia en los efectos y de ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos, exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Esa es una fidelidad. Efectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de un compromiso. Y acabamos de leer nosotros en Deuteronomio capítulo 7, que dice en este versículo 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Es un Dios fiel el que tenemos. Nosotros en esta carne pecamos, caemos y estamos en esa pelea. Por eso dije, espero me tengan paciencia, pero es vasto. Necesito ir a muchos lugares, pero necesito mucho tiempo y no puedo. En mi mente, no en este tiempo. Se me viene a la mente para esto, de esta carne, lo que es Romanos capítulo 7. Y ahí entramos a muchas cosas. Pero el tema es la fidelidad de Dios. Conocer la palabra básicamente y estar bien firmes. Para esto, Dios me ha enseñado que la palabra del Señor primero es objetiva. Y también traje una definición, porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, llegué y escuchaba a los predicadores, y es bueno seguir y continuar, pero hay gente que no conocemos nada, todo es nuevo, palabras nuevas, todo es nuevo, y lo que necesitamos es entender la palabra con exactitud, para no irnos más confundidos de cuando llegamos. La palabra del Señor es objetiva. Significa, en una definición, que se basa en los hechos y la lógica. ¿Cuáles son los hechos y la lógica? La palabra del Señor. Los hechos que toda la palabra del Señor nos está diciendo, cómo Dios, siendo fiel, sacó al pueblo de la servidumbre con mano fuerte. Ese es un hecho. Para esto, nosotros debemos de continuar leyendo y también tenemos que llegar a un momento donde debemos de saber y pasamos a algo subjetivo, que se basa, y esto es la definición, que se basa en los sentimientos. Primero, lo objetivo, debemos de conocer la palabra, la doctrina. ¿Cuál es la norma, la ley, los estatutos de Dios? Sabiendo eso, nosotros ahora sí podemos llegar a un punto subjetivo, que empezamos a sentir y empezamos a comprobar con lo objetivo que es la palabra, si es correcto lo que yo estoy sintiendo, basándome en la ley de Dios. Espero dar a entender con esta ilustración, hablando sobre el objetivo y subjetivo. La mayoría de aquí somos padres. Cuando están esperando las esposas al anhelado hijo, lo esperamos con mucho anhelo y amor. Cuando nace, nosotros comenzamos a amarlos. Pero las personas que ya han tenido la oportunidad de tener un hijo, 7, 10, 20 años, es un periodo con lo cual nosotros hemos estado viviendo. Y crece ese amor. El amor que nosotros teníamos como padres cuando nació no es el mismo cuando tiene 5 ni cuando tiene 10. Lo objetivo es que es nuestro hijo, pero lo subjetivo es el amor que está creciendo y el sentimiento de nosotros. Y debemos de entender también que nosotros como padres, así como nuestro Padre fiel, nos protege, nos da todo lo que necesitamos. Nosotros en este mundo terrenal comenzamos a trabajar como padres, a llevar
el sustento a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso también lo dice en la palabra del Señor, que somos la cabeza y que debemos de llevar el sustento a nuestras familias. Aquí también entra todo lo que es objetivo y subjetivo. Una persona, un padre de familia, no tiene necesidad que la esposa le diga: necesito esto para nuestro hijo. Pero hay gente que puede decir: ¿y yo por qué? Hay cosas que no deben de suceder, ni nosotros debemos de causar en confusión. Eso se le nombra un axioma, que no hay necesidad de explicar, que es tu hijo y es tu obligación, y que cuando uno trabaja, no trabaja duro para que ese hijo sea su hijo, no, trabaja porque ya es su trabajo como padre, y empieza a crecer ese amor y nos lleva a conocer la palabra, basándonos en la palabra, lo que es objetivo y subjetivo. Así que nosotros hemos comenzado unas clases con el pastor que son muy importantes, hacen crecer espiritualmente a la gente, y empezamos a ver el contexto, fuera de contexto, y también en la palabra del Señor, cómo nosotros vemos en otra perspectiva lo que es la Escritura. Comenzamos con el libro de Hechos. Son detalles que nosotros nos perdemos, o mejor dicho, no les ponemos atención. Como por ejemplo del libro de Hechos, ¿quién fue? ¿Quién lo escribió? ¿De dónde era? ¿Qué profesión tenía? ¿En qué idioma fue escrito? Es bueno, es importante, como dice el pastor, que nosotros sepamos la palabra del Señor, no tanto para llevarla, sí llevarla afuera, pero principalmente comenzar en casa. Amén. Llevar esa doctrina firme. Aleluya. A nuestros hijos, a nuestro alrededor. Amén. Es importante, como este libro de Hechos, cómo nos enseña todo paso a paso y nos va llevando de manera maravillosa, como el Señor, cómo nos enseña que este siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a cabo una escritura que al día de hoy para nosotros es maravillosa. Conociendo todos esos detalles que nos está otorgando el Señor por medio del pastor, por medio de algunos maestros, y nuestro conocimiento va creciendo, va uno entendiendo lo que acontecía en ese momento, históricamente, costumbres, maneras de pensar, maneras de hablar. Por ejemplo, en Hechos nos estaba enseñando que se escribió en griego, pero el escritor recopiló información en arameo y en hebreo. Y que sabemos que el que lo escribió en oficio era un médico. Por lo tanto, entendemos las terminaciones que él usaba. ¿Cómo? Que era un siervo de Dios que conocía, por medio de la palabra lo sabemos, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Él estaba en conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento, y él era un gentil de Antioquía. Él, mas sin embargo, se apegó al apóstol Pablo, y él era un testigo ocular. Poderoso es nuestro Padre. Porque en muchos lugares dice y cambia
nosotros, ellos, Él se está incluyendo. Es algo importante que nosotros esos pequeños detalles los conozcamos, sepamos por qué y cómo. En este libro de Hechos es crucial, como en el estudio lo tuvimos, para poder llevar a cabo la unión de los evangelios con las demás epístolas. Es por eso que nosotros debemos de tener ese conocimiento para entender por qué y cómo eran los comportamientos que hasta el día de hoy están torcidos. Aleluya. Por eso viene el apóstol Pedro, lo que es, ahora ya estamos en Romanos, bueno, pasamos Romanos, ahora estamos en Corintios, y lleva una secuencia. Aleluya. Y nosotros ahora podemos entender un poco más allá por qué el apóstol Pablo, y los quiero invitar al libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Me regalan un amén cuando estén ahí. Ahí nosotros podemos corroborar cómo llega con gran denuedo el apóstol Pablo a hablar lo que el Espíritu Santo le indica. Y a la letra dice así, capítulo 5 de Romanos, y el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Santo es nuestro Padre. Amén. Mis queridos hermanos, necesitamos esa firmeza, esa doctrina, firmes y fuertes de conocer esta palabra, de conocer al Señor, que Él es fiel, dice la palabra, lo leímos en Deuteronomio. Nosotros entramos a este estudio maravilloso del Nuevo Testamento y se abre ese horizonte más grande, se amplía. Amén. Pero con más conocimiento. Eso es maravilloso como el Señor nos trata, y podemos entender por qué y cómo en este libro de Hechos dice, bueno, estamos ahorita en Romanos, pero en Hechos dice que el judaísmo desembocaba al cristianismo. Para nosotros probablemente puede ser sencillo, porque no vivimos como todos los testigos que estuvieron ahí, pero lo tenemos escrito, que ellos no entendían y no quisieron aceptar esa doctrina que era la misma del apóstol Pablo y del apóstol Pedro y de todos los apóstoles, porque no quisieron aceptar a Jesucristo. Era el punto de quiebre. Si ustedes recuerdan, en la gran comisión en Mateo 28 dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? El punto de quiebre es Jesucristo. Por eso en Hechos 2:38 dice: bautícense en el nombre de Jesucristo, nada más, porque era el que no querían aceptar, que era el Verbo. Porque bien lo dice en la Escritura, en otro tiempo, hablando, y estos últimos por medio de su Hijo. Pero los que no lo recibieron, como estos personajes que tenemos en la Escritura, no lo aceptaron, hasta el día de hoy hay muchos, tienen ese velo. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa doctrina firme, que es el Jesucristo, que los apóstoles llevaban. No un evangelio nuevo, sino el nuevo pacto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, aleluya.
Y eso lo vamos corroborando una y otra vez en la palabra. Lo dice en Gálatas, en Primera de Pedro. Nosotros no entendemos del otro lado de los personajes que no aceptaron a Jesucristo. Por eso dice en el libro de Timoteo capítulo 1 versículo 14, y les voy a dar la lectura, dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Imagínense, en ese entonces era cuando Jesucristo viene y ellos tenían fábulas judaicas, dice Primera de Timoteo 1 versículo 14. Pudiendo entender qué tanto es eso, como estos estudios que estamos teniendo tan enriquecedores, nosotros podemos entender y debemos de ir un poco paso más adelante, no saliéndonos de la palabra del Señor, estando en la palabra del Señor, y podemos comparar fuera, en contexto de la Biblia, con otros personajes. Porque estos, hoy, como dice en la clase el pastor, necesitamos entender por qué el apóstol Pablo decía esto. Hay una razón, y la razón no la sabemos. Por eso dice aquí: no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estos hombres eran unos rabinos que enseñaban que Abraham estaba en la puerta del infierno, por fuera, lógicamente. Y si había un judío despistado que iba por ese camino, Abraham le daba la vuelta y lo reindicaba al cielo. ¿Por qué yo puedo creer esta escritura fuera de la palabra del Señor? Porque lo dice Juan cuando estaba bautizando: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Por eso pensaban, lo que vaya a hacer, el padre Abraham está en la puerta y me va a dar la vuelta a mí. Pero ¿qué dice Tito? Fábulas judaicas. Una fábula es una narración de pura ficción. No existe. Lo que existe es la palabra vive verdadera. Eso es lo que vive. Un poco más para entender cómo y por qué no aceptaban a Jesucristo en ese entonces. Los rabinos enseñaban 613 mandamientos y los enseñaban en dos partes. Número 1, 248 mandamientos obligatorios. Número 2, 365 leyes prohibitivas. En total, 603. Por eso en Hechos, el apóstol Pedro dijo, Hechos 15, 10, y lo leo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si nosotros conociéramos este contexto, qué tan pesado lo llevaban, podíamos entender con más claridad. Pero aquí no es para que brillen los rabinos ni los falsos profetas. Aquí el que brilla y el principal es Dios, Jesucristo. Él, por eso no los tienen ahí. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos también de conocer el otro lado. No podemos caminar sin ver. Dice la palabra en el Salmo: lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Así mismo. Así debemos de estar, listos y preparados. Ellos, los judíos, conocían perfectamente bien
en Deuteronomio 27, 26. Se los voy a leer. Que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Y las maldiciones que se hablan en Deuteronomio 28, comenzando en el versículo 15 hasta el 68. Mis queridos hermanos, cuando las estaba viendo, son muchos versículos, más de 2 páginas. Es, sin leerlas yo, hasta temor me da de leerlas porque dije, son demasiadas. Son muchos, pero debemos de conocerlas para que nosotros no caigamos en desobediencia. Por eso Dios es fiel. Amén, aleluya. Y justo. Si Él no nos advirtiera lo que nosotros no debiéramos de hacer, Él no sería justo. ¿Cuántas veces una persona dice que yo no sabía? Nadie me dijo nada. Dios no es así. Dios es justo, fiel, y debemos de conocerlo como sus hijos que somos. Así que, mis queridos hermanos, con todo esto que sabemos, que estos judíos que estaban en el libro de Hechos, aquí que están escritos, que no aceptaban el evangelio de Jesucristo, sabían todo esto, que maldito que no confirmare. Y en Deuteronomio que sabían todos esos maldiciones, sabiendo que eran un Dios inaccesible, como lo dice en Éxodo 19, versículo 12, y se los leo: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Todos ellos sabían todos estos dictámenes que Dios había dado. Y llega el apóstol y les dice: justificados pues en Romanos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual ellos no lo estaban recibiendo, y por quien también tenemos entrada por la fe. Ellos sabían que no podían cruzar ese límite porque Dios los iba a acabar. Una y otra vez en la palabra del Señor Antiguo Testamento dice cómo la gente la acababa en el desierto. Poderoso eres, Padre. Cientos de personas, miles, en multitud, comenzaba una mortandad. Miles, dice la palabra. Y viene el apóstol Pablo a decir: por quien tenemos entrada por la fe en esta gracia. ¿Qué tenemos que hacer para tener fe físicamente? Nada. Es fe. Todo lo hace Dios. Amén. Por eso es gracia. Gloria. Es una dádiva. Poderoso eres, Padre. Dádiva gratis. No hacemos nada por entrar, no hacemos nada por salir, porque ni siquiera sabemos cómo entramos. Pero es por fe. Lo dice. Y estos hombres que no aceptaron a Jesucristo están en necedad, que deben de seguir rituales. Están con 613 mandamientos que lo dice en Tito. Fábulas judaicas. Así nosotros no nos vayamos con fábulas, vayámonos en la palabra del Señor con bases. Amén. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso eres, Cristo Jesús. Dios dice en su palabra que el que conmigo, con el que no está conmigo, en contra es. Así que el que está en contra, la ira de Dios. Y al final
El que no recibe a Jesucristo en Apocalipsis será arrojado al lago de fuego. Ahí será cumplida la ira de Dios para el que no recibió a Jesucristo. ¿Y cómo nos enteramos? Por medio de su palabra, en Hechos, en Romanos, en todos los apóstoles que hablan sus epístolas, para que nosotros podamos entender cuál es el evangelio de Jesucristo. Así que Jesús dijo: al que predestinó, también justificó, en boca de Pablo. La gloria que me diste, yo se las he dado al que a mí viene, yo no le he hecho fuera, y no he perdido a ninguno. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de las promesas de Dios. Amén. Cuando Dios ha fallado a una promesa que Él ha hecho, nunca ha fallado. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Deuteronomio 7:9. Para esto no podemos abrir una puerta libremente para decir, como lo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Amén. En griego se usó la palabra más fuerte para hacer una negación, megenoito. De ninguna manera, ni lo pienses. ¿Por qué? Porque estos hombres no entendieron el evangelio. Sepulcros blanqueados de él, porque era por fuera, pero por dentro lleno de huesos. No estaban siendo fieles como el Señor es fiel. Precioso. Esto es un tema muy importante, como todos, y debemos de tener con toda claridad para no caer en un error. No es que vayamos y pequemos todo lo que queramos porque no estamos ya no bajo la ley, sino la gracia. Así que no podemos y no vayamos corriendo todos lo que queramos y hacer el pecado que nosotros queramos. No, como la palabra que se usó en griego, megenoito, la palabra más fuerte para la negación. La gracia de Dios es justificación, y cuando Dios justifica, hace una obra de transformación. Por lo tanto, el justificado no vivirá ya más en pecado. Pecará, sí, pero no vivirá buscando pecar o desear tener una vida pecaminosa. Ya no puede vivir ahí. En otras palabras, un impío no puede ser a la misma vez salvo, de ninguna manera. Y para mejor entendimiento, usted no puede estar muerto y vivo a la misma vez. Gloria a Dios. Es imposible. Pero necesitamos la base, necesitamos la doctrina. Pero si nosotros no abrimos la palabra, si nosotros no hacemos un esfuerzo por venir a una clase gratuitamente, como lo dice en Apocalipsis, todo el que tenga sed, venga. Amén, aleluya. Y tome del agua de la vida gratuitamente. Así es. Por eso Dios es justo. Amén. Y cuando vayamos a su presencia, nadie va a estar diciendo: a mí nadie me dijo nada. Precioso Cristo. Siempre Dios cumple su palabra. Él es fiel. Aleluya. Así que dice en 2 de Corintios, que ahora estamos en Corintios, capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios no está llamando a hombres para añadirlo a su pecado.
Es una gran diferencia. Mucha gente va a los pies de Cristo, llega a su casa y recorre todos los santitos que tiene y ahí lo pone. No, Dios es todo. Amén. Como Dios me permitió abrir los ojos del Espíritu y todo lo que estaba de imagen en mi casa, como en la Escritura, así salió de mi casa. Gracias, Cristo. Leyendo salmos, quebrándolos y sacándolos Poderoso. de nuestra casa. Aleluya. Así debemos nosotros de recibir a Jesucristo completamente, Amén. no añadiendo nosotros a nuestro pecado o a nuestro estilo de vida. Dios está llamando a hombres que quieren morir al pecado y resucitar en Jesucristo. Poderoso, Padre. La gracia cubre el pecado, pero nunca lo tolera. Aleluya. Una gran diferencia. Dios amó a toda la gente. Amén. Dios convivió. ¿Qué dice la palabra del Señor? Tu maestro convive con quién y quién. Con pecadores, con prostitutas, con cuanta gente mala. Pero Dios Jesucristo no convivió con ellos para hacer su mismo pecado. Los amó, les enseñó lo que el Padre lo había mandado hacer, para que Él, Padre, llevara toda la gloria. Amén. Él se acercaba con ellos para eso, no para estar compartiendo el pecado que ellos hacían. De ninguna manera. Como les vuelvo a repetir, la gracia cubre el pecado, pero nunca lo tolera. Echemos mano de la vida eterna, mis queridos hermanos, como lo dice en Primera de Timoteo. Cuando estamos en un aprieto, espiritualmente hablando, porque llegan esas crisis. Amén. Y pensamos, no tenemos momento. Yo no sé si ustedes, pero yo rapidito le digo, Espíritu Santo, ayúdame. Porque necesito contestar, porque necesito actuar. Pero si mi doctrina no la tengo ya basada en mi casa toda la semana, todos los días, en lectura, en estudios, en la iglesia, lo más seguro que en ese momento vamos a caer. ¿Por qué? Porque no tenemos esa doctrina sólida. Vamos a llegar a una intercesión que dices, tomamos derecho o izquierda. Pero cuando llegamos a ese lugar y tenemos la palabra bien afirmada y sabemos que llegamos ahí, sin lugar a dudas, es más, desde antes de llegar dice, ya voy a dar vuelta a la derecha. Con toda la seguridad. ¿Por qué? Porque Dios me lo enseñó en su palabra. Aleluya. De antemano. Amén. Con esos estudios necesarios que debemos de tener en la iglesia, en la casa, estudios personales, cosas que a nosotros mismos nos inquietan, nos llama la atención, que debemos de enfocar en la palabra del Señor. Recordemos lo objetivo y subjetivo. Objetivo, lo que Dios dice en la palabra, para que mi sentimiento no me lleve. Dice la palabra del Señor, el corazón es engañoso. Pero primero va la doctrina. En el estudio de Romanos, maravilloso, dice del capítulo 1 al capítulo 8, doctrinales. Del 9 al 11, dispensacionales. Del 12 al 16, prácticos. Va un orden, mis queridos hermanos. Amén. Si nosotros no conocemos ese orden, estamos perdidos. Doctrinales necesitamos la ley primero. Dispensacionales nos está enseñando cuáles son las técnicas o las maneras como Dios actúa para que nosotros reconozcamos en el momento de la dificultad cómo clamarle y cómo pedirle apropiadamente, Amén. Aleluya. para que podamos llegar a la práctica y salgamos victoriosos. Vive Jehová por
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Precioso Jesús. Pero si mi palabra es mía, un hombre que no puede ver más allá de esa puerta, un hombre limitado, pero si llevo la palabra del Señor en mi mente, en mi corazón, le cedo el control al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y sé que la palabra del Señor dice que somos parte del cuerpo en Cristo, Amén. que la cabeza es Cristo, Amén. que Él ya derramó todo su amor en nuestros corazones y que tenemos la mente de Cristo. Imagínense, Gracias, Cristo. ¿cómo podremos nosotros fallar? No podemos, espiritualmente hablando. Pero si no sabemos cómo Dios trabaja, volvamos a Romanos 7 para saber la carne. No es que vivan dos, nada más vive uno, Amén. porque somos una criatura nueva. No podemos pecar. Es donde la gente tiene mucha confusión. Tenemos libertad cuando vamos a los pies de Cristo. Por primera vez decir no al pecado. Poderoso eres. Antes éramos hijos del diablo. Así es. Nada más hay dos familias. Lo dijo Jesucristo. Ustedes son. Su padre es el diablo. Padre de mentiras, homicidio. Le obedecíamos cuando estábamos fuera de Cristo. No teníamos opción, éramos esclavos de Él. Amén. Le obedecíamos. Y lo peor, nos gozábamos. Queríamos hacerlo. Porque esta carne nos gobernaba. Dice en Génesis 6, ¿por qué acabó Dios en agua a este mundo? Porque el hombre estaba inclinado totalmente al mal. No ha cambiado. Pero Dios, siendo fiel, manda a Jesucristo Aleluya. y lo manda con todo el poder, Gracias. que nosotros no podemos entender cómo era 100% hombre, 100% Dios. Pero la Escritura lo dice y su palabra es fiel y verdadera. Amén. Aleluya. Y así lo creo. Así nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Así que, mis queridos hermanos, tomando las palabras de Dios habladas por medio del profeta Isaías, dice: oigan ustedes sordos la voz de su Salvador, Gracias, Cristo. vean ustedes ciegos a su Redentor, salten ustedes cojos de júbilo por su Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Terminemos en oración. Gracias. Te damos gracias, Padre, Gracias. en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Gracias, precioso. nuestro Señor y Redentor, que cuando no soy obediente y no me comporto como un siervo, no me desechas. Gracias, Padre, porque no cierras el trono de la gracia, Precioso. sino que lo abres para perdón de mis pecados Amado Padre. y hallar frescura de mis huesos y paz en mi corazón. Para ti sea toda la gloria. Para ti, Padre eterno. Démosle un aplauso a nuestro Padre Santo.